Vamos a hablar de este tema y tenemos a uno de los protagonistas de estas negociaciones que trataban de buscar un aumento del salario mínimo un poquitico más alto de lo que terminó decretando el gobierno. Saludamos al señor Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo. Doctor Julio Roberto, buenos días, gracias por estar con nosotros en Red Más. Sí, señor, muy buenos días para todos ustedes en estudio y para toda la audiencia. Bueno, doctor Julio Roberto, ¿usted por qué dice que al gobierno le faltó una dosis de generosidad con este incremento del salario del 6%? Lo digo porque el gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de ponerse de cara al país, de cara a la clase trabajadora y decretar el incremento del salario mínimo en ese 8% que nos llevaba al $1.000.000. No es cierto. Está totalmente revaluada la tesis que un mayor incremento genere desempleo o que genere inflación. El mayor aumento que hemos tenido los trabajadores fue en el año 2013, cuando la inflación fue del 1.94% y el incremento fue del 4.5%, es decir, 2.56 por encima de inflación. Esto es, en términos reales, el 132% porcentualmente. Consecuencialmente, yo creo que si no revaluamos esas tesis, si no las revisamos, entonces, ¿cuándo en Colombia vamos a tener un nivel de ingresos dignos para quienes devengan el salario mínimo legal? Que, entre otras cosas, lo que mandata la Constitución Política de Colombia es el carácter vital y móvil del salario, y al establecer el tema del vital significa que el mínimo vital es el equivalente al costo de la canasta familiar. Por lo tanto, nosotros sí hacemos una invitación para que esto sea revisado a futuro. En esta ocasión, lamentablemente, el gobierno no se puso del lado de los trabajadores, sino del lado de los empresarios. Porque ¿cuál fue la propuesta de los empresarios? El 5.88% y lo decretan en el 6%, es decir, una décima de punto por encima de lo que plantearon los empresarios y no lo que estábamos planteando a las centrales obreras con los pies puestos en la tierra. De tal manera que yo creo que sí, definitivamente hace falta una mayor dosis de generosidad en torno a esta situación y que algún día la gente tenga un ingreso digno que le permita vivir con decoro, porque con el salario mínimo legal difícilmente se compra el 50% del costo de la canasta familiar. Doctor Julio Roberto, hablamos con Fedesarrollo, le mostramos esta cifra y ellos dicen que es muy difícil enfrentar la informalidad que genera este tipo de aumentos. La informalidad en departamentos como Norte de Santander, Guajira, Chocó. Dicen que este aumento en el salario mínimo va a hacer que la informalidad aumente. ¿Usted qué opina? No, es que eso no va a significar ningún aumento de la informalidad. La informalidad se genera por otro tipo de factores, por la voracidad de muchos sectores que prefieren tener trabajadores en condiciones precarias, que prefieren tener a los trabajadores en unas condiciones permanentes de pobreza que no conducen absolutamente a ningún puerto seguro. Habría que preguntarle a los magos de la economía cómo es que en los países industrialmente desarrollados la gente tiene ingresos, pero muy superiores a los que nosotros tenemos. Hay capacidad de consumo, hay una mayor oferta de bienes y servicios, la gente realmente contribuye al desarrollo de la economía, no como nos está pasando actualmente. Actualmente la gente con el salario mínimo legal va a los centros comerciales no a comprar, sino a hacer ganas. La gente no tiene la posibilidad de comprarse un par de zapatos más, comprar una camisa más, un vestido para la niña, absolutamente nada. Yo creo que es trágico para este país que quienes devengan el salario mínimo legal escasamente viven pensando en tener con qué pagar el arrendamiento, tener con qué comprar la canasta alimentaria y pare de contar. Yo creo que esto lo que amerita es una discusión a fondo sobre el modelo económico en el cual está sustentado el país. Pero es un aumento, doctor Julio Roberto, que está duplicando la inflación. Es 2 puntos por encima de la inflación, sí.
Yo no desconozco esa situación y eso contribuye a que paulatinamente vayamos en un proceso de ascenso para algún día llegar al salario mínimo vital. Pero es que la diferencia de esos dos puntos, también seamos sinceros, se había convertido en un ideal no para las centrales obreras, sino para el común de la gente que decía, bueno, vamos a llegar a nuestro primer millón. Y el gobierno, que en materia de popularidad, disculpen, anda tan mal, entonces dilapida esa oportunidad de ponerse del lado de los trabajadores. Con esos 20.000 pesos más nadie sale de la pobreza, pero hubiera sido un mensaje envolvente para la población colombiana en cuanto a que sí se está pensando en la gente pobre en este país. Ese tema me llama mucho la atención, lo que usted dice, doctor Julio Roberto. ¿Usted cree que si el gobierno hubiera sido un poquitico más generoso, se ahorra tantas marchas que vienen por delante, empezando por el próximo 31 de diciembre? Sí, porque hubiera sido alentador para la gente decir, bueno, tenemos un gobierno que con todas las dificultades en salud, en educación, en el tema de hábitat, en el tema de empleo, se pone del lado de la gente, pero al ponerse del lado de la propuesta de los empresarios, envía un mensaje que yo lo digo con toda franqueza y con un profundo respeto por el doctor Iván Duque, por quien siento un aprecio especial, pero definitivamente se dilapidan las oportunidades de enviarle mensajes distintos a este país. Con ese tipo de tesis, que no se puede incrementar en mejores condiciones el salario mínimo, entonces mis tataranietos en 50 años van a estar discutiendo las mismas miserias del día de hoy. Pero doctor Julio Roberto, ustedes tampoco quisieron ceder, eso es lo que dicen los empresarios. Sí, eso es una visión. ¿Cuál es el sistema de negociación en el que yo creo? En donde usted lanza una propuesta seria para mantenerse y no demagógicamente plantear un incremento del 20% y luego decir, vea, nosotros cedimos 12 puntos y llegamos al 8 y no nos quisieron acceder. Ese método de negociación toca definitivamente revaluarlo. Es mejor poner una cifra seria y se mantiene en ella que demagógicamente entonces plantear una cifra mucho más alta para luego dar la impresión de que en efecto estaba cediendo mucho. O sea que esa cifra de ustedes era una inamovible desde el principio. Si queremos colocarlo en esos términos, sí, era un inamovible, pero es que esa cifra está acompañada de otras propuestas que nosotros discutamos sobre ellas. El tema de hacer justicia con los pensionados en materia de salud, que no paguen el 12 sino el 4%. El tema que tiene que ver con los bienes y servicios regulados por el gobierno, como combustibles, servicios públicos, una congelación por un tiempo determinado. Entonces, lo que aparece como inamovible es el salario, pero no los otros puntos que estaban sobre la mesa de negociación. ¿Habrá entonces convocatoria para movilizaciones el próximo 31 de diciembre, doctor Julio Roberto? 30 y 31 de enero tenemos un encuentro nacional de organizaciones sindicales, cívicas y populares para definir la agenda, como le decía anteriormente, en temas que tienen que ver con educación, en temas que tienen que ver con salud, en temas que tienen que ver con reforma social agraria, en temas que tienen que ver con el empleo, en temas que tienen que ver con el incumplimiento de acuerdos, no solamente de este gobierno, sino también de gobiernos anteriores y otros puntos que tienen que ver con el manejo social y económico del país. 30 y 31, pero de enero, porque en redes sociales se está hablando del 31 de diciembre. Entonces esa del 31 de diciembre no es convocada por ustedes. No. Nosotros tenemos el encuentro 30 y 31 de enero. Vale la aclaración. Doctor Julio Roberto, pues muchas gracias y feliz año. Es un gusto saludarlo como siempre. Que tenga un año muy próspero. Un feliz año para todos ustedes, para los oyentes, y bueno, sin dramatismo, esto no es el fin del mundo ni el fin de la historia, es una etapa más en estos procesos de tratar de concertar el tema del salario mínimo legal y otros temas. Muchas gracias, doctor Julio Roberto, que esté muy bien.